¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo estamos? Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí reunidos a través de estos medios. Y bueno, pues seguimos en el encierro y vamos a hablar ahora Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, sábado 16 de mayo. Es el mes de Sivan o el mes de Pentecostés allá en el calendario hebreo. Recuerden que vamos desfasados por 2 meses. Y para ellos es el mes de Sivan, o es el mes de Pentecostés para ellos, ¿ok? Y bueno, pues nuevamente quiero insistir en que dediquemos un poquito más de tiempo a la lectura. Es un libro que vale la pena estudiarlo mucho, vale la pena poder aprender de él, vale la pena dedicarle tiempo. Así que yo sí les pediría que en casita, como siempre se los he dicho, echémosle muchas ganas para que podamos aprender todos juntos y para que entendamos cuáles son los misterios, dice la palabra de Dios. Porque ya lo vimos la vez pasada, y dijo el apóstol Pedro de estas cosas dificilísimas de entender. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier cosa poder entender estos mensajes que están aquí escritos, estas perlas de gran precio, y solamente van a ser reveladas a aquellos que sean diligentes. Si tú no eres diligente en esa búsqueda de esas grandes perlas, ahí se van a quedar guardadas, ahí se van a quedar para quien las quiera tomar. Siempre habrá alguien que quiera tomar esas perlas de gran precio y sacarle toda la bendición a ellas. Así que yo les pido de verdad que le echemos ganas y sigamos adelante en este precioso libro de Romanos. Vamos al capítulo 3. Dice la escritura, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, dice la escritura, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado con tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como un pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura. Bendice, Padre, tu palabra. Te pedimos, Padre bendito, que podamos guardarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que podamos, Padre bendito, ponerla por obra. Te pedimos, Padre, que quites toda distracción. Quita, Padre bendito, todo aquello que nos impedirá poder escuchar tu voz en este tiempo. Gracias, Padre, por escucharnos. Y gracias, Señor, por amarnos. Te damos la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, podemos decir que el capítulo 3 lo podríamos dividir en unas 3 secciones. Perdón, pero yo puedo comenzar en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, verso 1 al 8. Vamos a tratar de dividirlo así, como así está, tomando en cuenta que hay unos... en cada capítulo hay una forma de subtítulos.
Y quizá de esta forma podamos guardar lo que hemos aprendido en nuestra mente más fácil, en nuestros corazones. Vamos a respetar esos subtítulos, pero también hay que tomar en cuenta que la Biblia, cuando se escribió, no se escribió con capítulos ni con versículos, se escribió, ahora sí como decimos, de corrido. Si ustedes notan en sus Biblias, nos vamos a dar cuenta entonces que, que hay una continuidad en el capítulo 2 del verso 17 y en adelante, o sea, está continuo. Cuando hicieron la traducción ya lo sabemos, pusieron versículos, pusieron capítulos o como una forma de títulos o subtítulos, y estoy seguro que para poder asimilarla mejor, para poder aprenderla mejor. Pero bueno, haciendo a un lado todo eso, si tomamos en cuenta la forma en la que está escrita, quiere decir entonces que viene de corrido. El apóstol Pablo viene de corrido, lleva un vuelo, ¿verdad? Como que lleva una continuidad en todo lo que va diciendo. Y aquí, fíjense bien, nuevamente estamos en esa lucha que tiene el apóstol Pablo con los judíos y con los gentiles. Recuerden que el apóstol Pablo, él sabía que él venía a predicar la palabra de Dios a los gentiles, pero los judíos hacían mucha guerra, entonces el apóstol Pedro como que estaba más enfocado a los judíos, no así el apóstol Pablo. El apóstol Pablo como que llevaba una inercia y sabía perfectamente que el evangelio se había presentado o se había manifestado tanto a judíos como a gentiles. Y entonces aquí hay una gran disputa, ¿verdad? Aquí hay muchos problemas donde los judíos chocan, donde la ortodoxia no les permite ser más profundos en esta comprensión de lo que es la palabra de Dios. Entonces vámonos así un poquito despacio para tratar de entender. Yo traigo aquí mis apuntes, aquí está mi Biblia. Bueno, pues nuevamente un poquito incómodos, pero bueno, pues alabado sea el Señor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Hay alguna ventaja? Decía el apóstol. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? O sea, ¿de qué sirve? Recuerden ustedes que los judíos se jactaban mucho de la circuncisión y de las obras de la ley. Ellos pensaban además que a través de todo lo que ellos hacían podían ganarse quizá un lugar en el cielo, podían ser salvos o podían ser aceptos delante de Dios. Estaban muy, muy manejados y muy manipulados entonces por las obras y hasta cierto punto eran esclavos de todas esas obras. Venían de la ley, no podían separarse de la ley, no podían, les costaba mucho trabajo. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy vale la pena mencionar que los judíos tienen muchos problemas, siguen viviendo bajo la ley, se niegan a ser libres. Pareciera ser que rechazan la libertad por estar sujetos a una esclavitud que es la ley. Y aún conozco, fíjense bien, conozco judíos mesiánicos que aunque ya profesan la fe en Jesucristo, todavía traen demasiado arraigo a las cosas de la ley y como que no quieren separarse, no quieren dejar eso, como que todavía dicen, no, esto de la ley es para nosotros. Entonces, como que todavía en sus mentes hay algo que les ha costado trabajo y siguen, muchos de ellos siguen festejando o guardando el día de reposo, por ejemplo. Aunque son judíos mesiánicos, pues para ellos es una fiesta que llevan muy arraigada y no se pueden deshacer de toda esa tradición judaica. Y el tema, el pleito pues del apóstol Pablo es ese precisamente, ¿no? Que los judíos no pueden separarse de las obras de la ley. Hay un arraigo, están como aferrados
a las obras de la ley y no pueden separarse. Dice entonces aquí, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ustedes recuerden que la circuncisión, cuando los judíos nacían al octavo día, como señal del pacto, se circuncidaban a los niños. Esto viene desde Moisés, como una señal de pacto meramente. Pero esto no los hacía mejores, ni los hacía salvos, ni aceptos delante de Dios. Es meramente una ley que ellos pusieron o que Dios les dio, ¿verdad? Como una señal de un pacto, nada más. Pero esto no significaba que iban a ser mejores personas o que porque si no están circuncidados sean peores. Nada tenía que ver. Entonces dice aquí este versículo, ¿de qué aprovecha? O sea, si el judío y el gentil están delante de Dios al mismo nivel, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? ¿Verdad? Porque dice entonces, ¿qué ventaja? ¿De qué ventaja si estamos tanto los judíos como los gentiles en el mismo nivel? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha todo esto? Ahora, dice ahí el verso 2, fíjense bien. ¿De qué aprovecha? Luego dice el apóstol, mucho. ¿En qué sentido? Si ya veníamos diciendo entonces que no somos salvos por obras, dice, ¿de qué aprovecha? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue el primer pueblo que recibió las leyes, que recibió los mandamientos, que se les confió, fueron como una especie de albacea, donde fueron el primer pueblo que tuvo en sus manos las leyes, que tuvieron esos decretos, esas ordenanzas de parte de Dios. A ellos se les confió primeramente antes que a nadie, por eso tienen un privilegio especial. Si hay un privilegio especial en todo ello, no es nada más así porque sí. Y en ese privilegio es que ellos han podido utilizar la Torá, utilizar los 10 mandamientos como con el derecho de condenar a los que no son el pueblo de Dios o el pueblo judío. Y luego fíjese bien, vamos a seguir adelante, porque no me quiero detener en tanta cosa, no vamos a terminar como siempre se los he dicho, y hasta donde lleguemos, ¿sí? Vamos a estudiar hasta donde podamos llegar y ya el resto ustedes en casita harán su tarea. Verso 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos de ellos, no todos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué acaso nuestra incredulidad, no nada más la de los judíos, nosotros también como gentiles o como el pueblo no escogido, también hemos sido incrédulos? Pero esta incredulidad jamás podrá estorbar a los planes divinos. Que nos quede muy claro que por ser incrédulos o por ser aún pecadores, no habrá nada ni nadie que pueda detener la voluntad de Dios y la forma en que Dios irá desarrollando sus planes, sus decretos, sus estatutos aquí en la tierra para con los seres humanos. No habrá nada que lo pueda detener, aunque seamos incrédulos, aunque no lo seamos, vaya, no habrá nada que lo podrá detener. Dice pues aquí la Escritura, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió entonces? Como que se negaban a creer, ya una vez siendo testigos de ese Dios todopoderoso, ya habiendo recibido en sus manos las tablas. ¿De qué les servía? Así precisamente nos puede suceder a muchos de nosotros. Curiosamente, también podemos estar en la misma calidad, si no de judíos, pero quizá teniendo actitudes judaicas, donde hemos sido incrédulos, donde de nada nos ha servido vivir y caminar en la gracia.
porque al ser incrédulos estamos negando entonces la fidelidad de nuestro Dios. La incredulidad es la palabra 570 allá en el libro, en el Strong. Esta palabra es apistía y significa falta de fe. Fíjense bien qué tremendo. La incredulidad está relacionada directamente con la fe. Dice, falta de fe es incrédulo, duda y tiene poca fe. Pero esta palabra viene de otra raíz, que es la palabra 571 del Strong, que es la palabra apistos. Esta palabra apistos tiene otra raíz bien tremenda y muy dura de escuchar. Cuando yo la estudié hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, como viene ahora escrito, tocó mi corazón y me hizo sentirme mal, porque dice, la palabra apistos es como una partícula negativa, no cree. Y cada uno de nosotros tenemos una partícula negativa. Nos cuesta trabajo creer, nos cuesta trabajo mirar las escrituras, hacerlas nuestras, vivir en ellas, morir por ellas, compartirlas. Esa partícula negativa se ha manifestado en nuestras vidas y la hemos llevado por muchos años, aunque leamos las escrituras, aunque cantemos, aunque alabemos, aunque paguemos el diezmo, aunque esto y que el otro, lo que quieras, esa partícula negativa siempre ha estado en nuestros corazones. Y dice ahí entonces que esta incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Verso 4. De ninguna manera, dice el apóstol. Lanza unas preguntas para confrontar a los judíos con los que está teniendo una disputa allá en Roma. Y luego dice, de ninguna manera. Esta incredulidad no ha hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el versículo 4 nos está diciendo muchas otras verdades. Yo creo, mis amados, que este libro de Romanos es un libro muy crudo. Habla las cosas como son. Habla de una forma muy fuerte. Habla de una forma donde pareciera ser que el apóstol nos está tocando el corazón en decir las cosas y las decía tal y como él sabía que tenía que decirlas y no le importaba que los demás se fueran a ofender, porque ese es otro problema. Que hoy queremos suavizar el evangelio, porque no queremos que el compadre o la comadre se ofendan o se sientan mal y luego ya no van a venir a la iglesia, ya no se van a congregar con nosotros, porque ya se ofendieron y porque ya se les habló fuerte. El apóstol no tenía ese problema. El apóstol decía las cosas, las agarrara quien las agarrara, y prácticamente, si se ofendían, pues era problema del ofendido. Porque hablar de todo esto, más aparte de lo que vamos a ver allá adelante, óiganme ustedes, es algo tremendo. Es algo, en definitiva, que deberíamos de tener muchos de nosotros. Sí, decir las cosas con mucho tacto, claro, claro que sí. Decirlas con sabiduría. Si nos vamos a enfrentar a un grupo de personas incrédulas o personas que les gusta debatir o hacer problemas o pleitos por cualquier cosa, bueno, oramos antes, le pedimos a Dios sabiduría, pero no tenemos temor de decir las cosas como son. Porque Dios también, cuando nos reprende a nosotros, en esa reprensión, Dios tampoco está diciendo, pues a ver, mi hijito, no se vaya usted a ofender, hijito, pero pues usted no viva en adulterio, hijito. Deje de ser borrachón, hijito. Deje de andar robando. Deje de andar murmurando. Deje de andar haciendo esto y el otro. Dios dice las cosas como las tiene que decir. Y nosotros, en calidad de hijos, las recibimos tal cual. Aunque sean palabras duras. Palabras que tocan el corazón.
palabras que nos exhortan y palabras que también nos impulsan a ser cada día mejores. Aquí estoy viendo una actitud en el apóstol Pablo muy, muy parecida, y es algo que también creo que muchos de nosotros hemos perdido o quizá nunca nos hemos atrevido a hacer en nuestra calidad de hijos de Dios. No como personas religiosas, sino como hijos de Dios, como aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Ahora, esta palabra incredulidad, es decir, esta apistía, dice la palabra, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Pero la obstinación no podía invalidar las profecías del Mesías, jamás. Será, dice ahí ese versículo, sea pues Dios veraz, y aquí hay otra palabra, todo hombre mentiroso. Aquí hay otra palabra que no nada más les está hablando a los judíos, sino está hablando de un género, como el ser humano, en todo el género del ser humano, está diciendo todo hombre, o sea, hombre y mujer, toda la creación, pues, dice, todo hombre sea mentiroso, todos. No dice unos no, otros sí, unos un poquito, otros menos. Dice, todo hombre sea mentiroso. Y luego hay otra cosa, otra palabra ahí que dice, para que seas justificado en tus palabras. Pero quiero detenerme otra vez, quiero regresarme un poquito a la palabra todo. La palabra todo es la palabra paz, no paz, de tranquilidad, ¿verdad? Sino más bien es la palabra paz, P-A-S, que significa cualquiera y significa también cada uno. Eso significa la palabra paz. Esa es la traducción de la palabra 3956 del Strong, y nos habla acerca del todo, o sea, de todo el ser humano, de todo el género. Y me gusta ahí este versículo que dice, para que seas justificado con tus palabras y para que venzas cuando fueres juzgado. ¿Por qué entonces ahora nos habla de una justificación, nos habla de vencer y nos habla también la palabra de Dios cuando seamos juzgados? Aquí hay otro juego de palabras interesantísimo que a cada uno de nosotros nos corresponde entender, estudiar con un poquito más de profundidad. Resulta ser que algún día vamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero unos van a ser condenados y otros vamos a ir a vida eterna. Espero que así sea, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, ¿por qué somos juzgados? Con nuestras palabras. Porque a través de lo que decimos, por eso dice la Escritura, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. La única forma de tener un lugar aceptable o empezar a caminar en nuestra vida de fe es a través de nuestras palabras, es a través de lo que yo declaro con mi boca. Cuidado, nada tiene que ver con esas doctrinas falsas que están surgiendo ahorita, esas doctrinas engañadoras de la prosperidad y donde yo declaro que vas a ser millonetas el día de mañana, yo declaro, no, mangos, que no tiene nada que ver con esas declaraciones fantásticas o esas declaraciones de fantasía. No habla de eso, habla de declarar. Si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, serás salvo. De eso está hablando. Está hablando de un juego de nuestras palabras y de lo importante que son nuestras palabras. Porque así creemos y así hablamos. Y todo lo que está en nuestro corazón sale también a través de nuestra boca. Es en automático. No podríamos separar estas cosas también. Ahora, dice ahí el verso 5. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ahora, a ver. Y si nuestra injusticia
hace resaltar la justicia de Dios, hijo, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Aquí hay otro tema todavía. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es que ya venían con un problemita. Ya por ahí lo vimos seguramente en el capítulo 2, en sus clases pasadas. También lo veníamos viendo en el capítulo número 1, ¿verdad? Y en esa lucha, en ese sostenimiento, en ese combate que había entre las obras. Y dice aquí la Escritura entonces que nosotros, bueno, los que somos injustos, pecamos naturalmente y al pecar de una forma natural, pues la justicia de Dios se manifiesta, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Biblia, para tratar de verlo en la forma más sencilla, sin buscarle tanta explicación. Cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. De esto está tratando de hablar. Eso está diciendo. Dice, ¿será pues injusto Dios que da un castigo? O sea, si yo soy pecador de naturaleza, ¿por qué me va a castigar Dios? ¿Por qué? Si así nací, así crecí, así me concibieron mis padres, así venimos desde Adán y Eva. Entonces, ¿por qué me va a castigar Dios? ¿Por qué me va a reprender? Y luego dice, hablo como hombre. ¿Por qué menciona aquí el apóstol que está hablando como hombre? Bueno, es muy sencillo, pero algunas veces nos olvidamos de que Dios nos ha separado, nos ha apartado, de que ahora somos hombres y mujeres espirituales, que nuestra antigua naturaleza ha muerto. Y de pronto como que regresamos a ser esos hombres naturales, esos hombres que pecan, esos hombres que no entienden lo que es el pecado. Y como que algunas veces, aunque ya caminemos en la fe, ya leamos la Biblia, ya vamos a la iglesia los domingos, ya pagamos nuestros diezmos, nos aprendemos versículos de memoria, cantamos aleluya, amén, gloria a Dios todos los domingos y entre semana también, y cuando vamos en el coche también. Hablamos como hombres, todavía pensamos como hombres, porque seguimos en esta naturaleza de seres humanos que se equivocan, que pecan, que cometen errores. Y entonces, como hombre, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿por qué me castiga? Pablo lo entendía muy bien, pero él estaba hablando de esta forma, como hombre, para que los hombres naturales que le estaban escuchando pudiesen entender lo que él estaba tratando de decir. Es decir, se bajó de su postura de hombre espiritual, pronunció palabras de hombre natural, y como hombre natural estaba tratando de razonar como razonan los otros, para que los otros entendieran que estamos razonando las escrituras o pensándolas desde el punto de vista hombre y no desde el punto de vista de Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso dice, hablo como hombre. ¿Por qué me va a castigar Dios si yo soy malo? Hablo como hombre. Y tú y yo sabemos perfectamente qué es lo que está tratando de decir el apóstol y bajo qué circunstancias las está diciendo, ¿cierto? Vamos adelante. Vámonos más y más adelante. Ya estábamos en el versículo 4, en el 5, ¿verdad? Y ahora vamos al 6. Dice el 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo?
Ahora, híjole, aquí estamos otra vez en problemas. La palabra juzgar es la palabra crino, es la palabra 2919 del Strong. Y esta palabra juzgar significa condenar o significa castigar. Y está diciendo entonces, ¿cómo juzgaría Dios al hombre ahí en el versículo 6? ¿Cómo? Entonces, ¿qué materia prima tendría Dios para juzgar al hombre? ¿Verdad? Y dice ahí más adelante, verso 7 y el 8. Perdón ustedes que me esté agachando mucho porque no tengo una mesa. Bueno, ahora me hice de una mesa. Es mi burro de planchar. Así que bueno, está un poquito más amplio. Pero pues aquí tengo todos los papeles y la Biblia. Bueno, dice así el 7 y el 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? ¿Por qué soy juzgado como pecador si por mi mentira la verdad de Dios abundó? La verdad de Dios abundó para su gloria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aún soy juzgado como un pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, el apóstol Pablo está diciendo, algunos justamente serán condenados. Así está hablando el apóstol Pablo de duro. Y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Fíjense bien qué revoltijo tenían allá los judíos en Roma. Todo lo que estaba pasando. Y Pablo tiene que enfrentarse a ellos. Y la tarea del apóstol Pablo era tratar de ayudar a entender a estos judíos en la verdadera postura en la que estaban viviendo. Y también estaba tratando de persuadirles o de enseñarles que la salvación no es por obras, sino que es por fe, es por gracia, es porque Dios nos las ha regalado. Y para ellos les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo poder entenderlo. Por eso están con ese pleito, por eso me encanta este libro, porque muchos de nosotros estamos en la mismísima postura también. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hay en nuestra vida. Cuando más y más leemos la palabra de Dios, tanto más y más la estudiamos, nos encontramos con muchas cosas desagradables en nuestra vida. La palabra de Dios como que desnuda nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nos deja ver en claro quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué hemos dejado de hacer. Y esto es algo durísimo, es algo que no nos gusta a la mayoría de nosotros, no nos gusta pensar. La palabra juzgar se menciona 13 veces en este libro de Romanos, 13 veces se menciona. Y aquí hay una palabra que se llama eh, antinomianismo. Esta es una palabra que viene del griego, que anti significa contra de, nomos, que es la ley, y es la oposición a la ley. Así lo llamó Lutero, y significa que estamos libres de la ley. Esa es la ley moral, tal como Moisés la enseñó. No significaba que podíamos hacer lo que queríamos. En cuanto a la doctrina de Lutero, hay mucho choque también y hay muchísimos problemas también. Porque también ha habido gente que lo ha agarrado y lo ha hecho religiosamente hablando y muchos dicen, por ejemplo, hablando de predestinación, dicen, bueno, ¿para qué compartimos el Evangelio? ¿Para qué lo enseñamos? Si Dios ya nos predestinó,
para que unos sean salvos y otros serán condenados. Entonces, ¿para qué hablamos del Evangelio? ¿Verdad? O algunos dicen, bueno, pues el libre albedrío. O sea, Martín Lutero no creía en el libre albedrío, pero muchos lo han utilizado en ese sentido. Y aquí hubo un tipo que era conocido de Martín Lutero, que se llamaba Johannes Agrícola, y él fue el que creó esta palabra y esta como doctrina del antinomianismo, que significa que tú eres salvo y tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes pecar, porque al final de cuentas Dios te sana, Dios te perdona, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Y aquí, y entonces yo por eso te digo que Martín Lutero y este otro amigo, Melanchthon, tenían problemas con este señor Agrícola, Johannes Agrícola, en ese desarrollo de esa teología o de esa forma de pensar. Y entonces pareciera ser que ese antinomianismo estaba muy arraigado en muchas personas y todavía hasta el día de hoy hay iglesias donde a los miembros se les permite vivir en adulterio, se les permite vivir en fornicación. Hay iglesias que no voy a decir nombres, donde pues si son adúlteros o si viven en drogadicción o en alcoholismo, no se les dice nada. Sí, ok, tú no los puedes correr, no les puedes dar un martillazo, no puedes agarrar el chipote chillón del Chapulín Colorado y darle en la cabezota, ¿verdad? Para que cambien sus caminos. No, no es así tampoco. Pero tampoco es para aplaudir y para decir, bueno, pues es que como es una iglesia de puros artistas, pues pues aquí pueden venir todos ellos. Y entonces ahí ves el grupo de alabanza, todos pachecos, todos borrachos, y, y afuera, pues fumando, las hierbas o cualquier otra cosa. Y bueno, pues al final de cuentas, pues Dios nos ha perdonado a todos, es una iglesia especial. Iglesias actualmente así, hoy. Ese es un gravísimo problema. Pues, ahora, vámonos más adelante, por favor. Vamos a terminar esta primera sección, en el verso 7 y en el verso 8, que dice más o menos así. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, ya lo leímos y dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Aquí los cristianos siempre han sido calumniados. Tú y yo también seremos calumniados de muchas formas. Eh, y dice, como algunos, dice, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es aquí donde debemos de detenernos un poquito y nosotros analizar la palabra de Dios. Hasta qué punto hemos actuado algunas veces así, donde hemos hecho abuso de la gracia, donde hemos vivido y nos hemos permitido muchas cosas en nuestra vida. A final de cuentas, Dios, como que si estuviera obligado a perdonarnos, no las va a soportar. Y creo que muchos de nosotros, yo ya lo he hecho, he tenido que pedir perdón por pensar mal las escrituras, por no entenderlas, por ser muchas veces incrédulo, porque muchas veces he malinterpretado y hemos querido vivir un cristianismo también a nuestra conveniencia. Hemos querido vivir un cristianismo como a nosotros nos gusta, o donde me siento cómodo, o donde me siento satisfecho. Martín Lutero decía, tenía una frase muy famosa que decía, peca fuerte. Fíjese lo que decía Martín Lutero, peca fuerte, pero cree más fuerte. Entonces, por eso yo les digo, sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las de Martín Lutero, estoy de acuerdo en muchas, pero muchas otras como que no cuajan, muchas otras no cuajan con la Biblia. Quiero que me acompañen al primer libro
la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, y vamos al capítulo 9. A ver si nos ayuda esto a entender un poquito. Y el versículo 20 y 22, que dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley. No he estado yo sin la ley de Dios, sino como estando debajo de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Y luego decía el verso 22, o dice el verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Para que salve a todos, no. Para que salve a algunos. Es aquí donde el libro de Romanos, cuando mencionamos, para que salve a algunos, ya está hablando entonces, se está metiendo en otro terreno. El apóstol se está metiendo en el terreno entonces de la predestinación. En aquel lugar donde nosotros no podemos meternos, donde difícilmente entendemos cómo funciona, porque hay puras hipótesis y todos creen una cosa, uno piensa una, otros piensan otra, y entonces hace un zafarrancho de todo esto. Pero la ley a la que el apóstol Pablo se refería era la ley de Cristo. La ley de Cristo estaba basada en la ley del amor, fíjense bien. Porque también, a ver si más adelante lo vemos, el pueblo judío era un pueblo muy sanguinario en muchas formas, de muchas maneras. Era un pueblo bastante duro y lo vamos a ver más adelante. Y nos vamos a dar cuenta entonces que el apóstol Pablo hace énfasis en la ley de Cristo. La ley de Cristo es meramente la ley del amor, según Gálatas 5, por ejemplo. Quiero que me acompañen a Gálatas. Estamos en Corintios, luego viene Gálatas y vámonos al capítulo 5 y vámonos ahí al versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2.8, rápido, vámonos a Santiago 2.8. Vamos a ver, Hebreos, Santiago, Pedro. A ver, ¿qué dice Santiago 2? Y luego vámonos al verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿De qué serviría la circuncisión? De nada. Amas a tu prójimo, bien haces. ¿De qué te sirve guardar la ley? ¿De qué te sirve tener todo ese tesoro precioso y especial de parte de Dios? ¿De qué le serviría al pueblo de Israel haber sido esos primeros en haber recibido esta ley si no son capaces de amar a su prójimo como a sí mismos? Es exactamente lo mismo que a mí nos puede suceder hoy. ¿De qué nos sirve tener esta preciosa palabra de Dios? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Esa es la ley de Cristo. Amar al prójimo. ¡Wow! ¡Qué difícil tarea ustedes! En el griego, para cumplir, la palabra significa llenar. O sea, esa traducción de cumplir es llenar. Podríamos decir entonces que la ley de Cristo sustituye a la ley de Moisés. Puede ser. Fíjense bien. Pero la ley de Cristo exige más. La ley de Cristo no exige menos, como muchas veces se piensa, que porque vivimos bajo la gracia se nos ha exigido menos, y no es así. La ley de Cristo hoy y vivir bajo la gracia nos exige mucho y mucho más, y no menos.
Vamos a tomarnos 5 minutos de reposo, de receso. Y yo también voy a tomar un poquito de agüita. Y nos vemos al ratito, ¿sale? Bendiciones.